Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar nuestro culto de adoración, el que corresponde a este segundo domingo después de Santísima Trinidad, tercer domingo después de Pentecostés, en donde por medio de la palabra el Señor obra una transformación completa. En el nombre de nuestro Sínodo Nacional, traemos a ustedes la Santa Palabra para que Dios en su amor y poder nos dé fuerza y paz en nuestras vidas a través de la sola fe en Cristo. Ante cualquier duda o necesidad espiritual, por favor, no dudes en contactarnos. Queremos en amor servirte. Somos el Sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe en Linares, Familia de Dios en Santiago, y como Sínodo Confesional Luterano, traemos para ustedes este mensaje del Evangelio en Cristo crucificado para entregarlo a través de todas nuestras plataformas a nuestros hermanos en la fe de todo el mundo. Y en este tercer domingo después de Pentecostés, segundo domingo después de Santísima Trinidad, el tema del día nos enseña que nuestro Dios misericordioso tiene el poder para hacer vivir a los que están muertos. En la primera lectura y el Evangelio para esta mañana, vemos que tiene el poder para resucitar a una persona muerta físicamente. Y en la segunda lectura vemos que tiene el poder de hacer vivir a una persona muerta espiritualmente. Demos gracias al Dios que nos ha dado la vida. Y en este propio del tercer tiempo de Pentecostés, por medio de la palabra, el Señor obra una transformación completa. Al comenzar este tiempo después de Pentecostés, se nos recuerda que el cambio que necesitamos es que la palabra de Dios produzca en nuestras vidas un efecto más que cosmético. La vida en el reino de Jesús no es solo ligeramente diferente de la vida en el reino de este mundo, sino que es exactamente lo contrario. Por naturaleza, nuestras suposiciones e instintos acerca de Dios están completamente al revés. Como resultado, la palabra de Dios tiene que hacer mucho más que ayudarnos a modificar algunos hábitos o ajustar algunos comportamientos. Necesita obrar una transformación completa de nuestros corazones y mentes para ponerlos en armonía con los de Jesús. Como resultado, el poder para esta transformación interior debe venir de afuera de nosotros. El Espíritu Santo trabaja a través de la palabra de Dios para alinear nuestras mentes y corazones con Jesús. La palabra es una luz verdadera que abre los ojos de los ciegos. La palabra es una semilla activa plantada en nuestros corazones que produce frutos abundantes. La palabra es un fundamento sólido sobre el que se construye una vida indestructible. Dios quiere una transformación completa, no solo una obediencia exterior. El Espíritu Santo, obrando a través de la palabra, tiene el poder para hacerla realidad. Y entonces transitamos desde la Navidad a la Pascua, pasamos y comenzamos este periodo de Pentecostés y Santísima Trinidad como enseñanza dentro de nuestra iglesia de las doctrinas que en la Biblia encontramos. Y hoy día vamos a orar con el Salmo 133, vamos a aprender de las lecturas bíblicas, la primera de las cuales la encontramos en
Primera de Reyes, la segunda en la epístola a los Gálatas y en Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17, encontramos el Evangelio del día. Nuestro sermón en realidad es transversal, se basa especialmente en Gálatas y Lucas, pero Lucas tiene un punto en común muy importante también con Primera de Reyes. Ya lo veremos al momento de que escuchemos y podamos entender estas lecturas. El tema del sermón, extraído entonces del perícope en general, nos dice: la palabra que predicamos para salvación tiene el poder de Jesús. La ley que nos confronta con nuestra muerte espiritual no tiene el poder para hacernos vivir, sino que es el Evangelio el que nos resucita por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos en nuestro sermón la sola Escritura, depravación total, gracia sola, justificación por la fe, el poder de la palabra, el llamado al ministerio y la resurrección como las doctrinas que están aplicadas en este sermón. Y vamos a comenzar nuestro culto hoy día con el himno Bienvenidos. En el santo bautismo, por la gracia de nuestro Dios. La fe crece con la Santa Cena y se comparte aquí. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con palabras de gracia, crecemos en el Señor. Gracia somos consagrados, creemos por fe Que Cristo ha resucitado, al diablo venció. bienvenidos, estamos
El versículo del día nos enseña, aleluya, aleluya, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, aleluya. Vamos a comenzar invocando a nuestro Dios Trino. En el nombre del Padre, que está en los cielos, y del Hijo que descendió del cielo para salvarnos, y del Espíritu Santo, Dios que mora en nosotros, siempre uno, solo, único y verdadero Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dejar entonces a cargo del oficio del culto a nuestro hermano Pedro. Buenos días, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor. Estamos en la presencia del único, verdadero y justo Dios. Nos acercamos a Él con corazones rectos y humildes, confesando nuestros pecados y confiando en su amor. Confesemos de manera antifonal. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Al beneficiarnos de tu amor y santidad, Señor, nos enfrentamos a nuestro propio pecado, nuestra codicia e insensibilidad, nuestra falta de aprecio por lo que tenemos y gozamos, por nuestros dones que no valoramos y por las oportunidades que en tu misericordia nos das, nuestra costumbre de quejarnos, nuestra falta de voluntad para alabarte. Padre, perdónanos y renuévanos. Nuestra ceguera ante las necesidades de los demás, el hacernos sordos ante el grito del hambriento, ser insensibles al no estirar la mano al angustiado, fríos de corazón ante los que carecen de afecto y nos claman nuestra empatía. Padre, perdónanos y renuévanos. Confesemos a Dios nuestros pecados, hermanos. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios, nuestro Padre, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón, declarándonos culpables de transgredir todos sus mandamientos. Padre, perdona nuestros pecados, sana nuestra ceguera, nuestra sordera, nuestra insensibilidad y nuestra frialdad de corazón, y permítenos darte gracias siempre por todo. Padre, que tu Espíritu renovador descanse sobre nosotros y nos colme de tu amor y esperanza. Amén. Cantemos juntos, por favor, y tomen asiento. Confesión de... Santísimo Padre, vengo a confesar, por naturaleza peco sin cesar. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Contra ti he pecado con mis sentimientos, palabras, acciones y pensamientos. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Lo bueno que quiero, esto yo no hago. Lo malo que no quiero, esto lo hago.
mis pecados. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos, para recibir la absolución. El Señor, nuestro Dios, es misericordioso y perdonador, aunque no hemos rebelado contra Él. Él envió a su único Hijo, Jesucristo, quien llevó la carga del pecado del mundo a la cruz y pagó completamente su deuda. Dios, nuestro Padre Celestial, te ha perdonado todos tus pecados por la perfecta vida y la inocente muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él ha eliminado tu culpa para siempre. Eres su propio Hijo querido. Que Dios te dé la fuerza para vivir conforme a su voluntad. Amén, hermanos y hermanas. Proclamemos juntos: a ti, Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Por favor, hermanos, tomen asiento y cantemos juntos el himno litúrgico Gloria Patri. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo, recibe nuestra oración, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo, recibe nuestra oración. Hermanos, digamos de manera antifonal el introito del día de hoy. Señor, en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha hecho bien. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro de mí? El Señor sea con ustedes, con tu espíritu. Oremos juntos, hermanos. Omnipotente Dios, fortaleza de los que confían en ti, escucha misericordiosamente nuestras súplicas, y ya que a causa de nuestra flaqueza nada podemos hacer sin ti, concédenos el auxilio de tu gracia, para que, guardando tus mandamientos, podamos agradarte en pensamientos, tanto como en obras. Tu palabra es lámpara para nuestros pies y luz en nuestro camino. Haz que la luz de tu palabra brille en nuestros corazones por la fe, para que te conozcamos más claramente, te amemos más extrañamente y te sigamos cada día más cerca. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexionemos acerca de esta oración. La palabra de Dios
es luz, la luz que nos permite ver y discernir espiritualmente y produce frutos de la fe en nuestras vidas. Esta oración incorpora palabras de una oración del obispo inglés Ricardo de Chichester. Oremos juntos el Kyrie eleison. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad. El Salmo 133, la bienaventuranza del amor fraternal, es un cántico gradual de David. La Iglesia ora con el Salmo 133 en los servicios que celebran las bendiciones que provienen de la unidad de los cristianos. Cuando comenzaron los cantos de ascensión, el cantor estaba entre enemigos. Ahora, al final, está entre amigos. Martín Lutero dijo: el Salmo 133 es un salmo de enseñanza. Debemos vivir unos con otros en comunión cristiana, en amistad y paz, ayudándonos mutuamente en la medida de nuestras posibilidades. Donde hay unidad en la fe, hay bendición, gracia y vida. Donde hay desunión, es simplemente una oportunidad para el diablo, que conduce a la desgracia y a la muerte. Digamos de manera antifonal el Salmo, por favor, hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Antes de escuchar la palabra de nuestro Señor, por favor, cantemos el himno en su presencia. En la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Hablamos, Señor, que tus siervos escuchan. Hablamos, Señor, que tus siervos escuchan. Nuestra primera lectura nos va a leer, por favor, nuestro hermano Manuel. Buenos días, hermanos. La primera lectura se encuentra en Primera de Reyes 17, del 17 al 24. Dios mostró su misericordia y poder al resucitar al hijo de la viuda de Sarepta, diametralmente opuesta a las costumbres invalidantes y despojadoras de esta época. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no dejó en él aliento. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria
mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Palabra del Señor. Nuestra segunda lectura nos va a entregar nuestro pastor. Pastor, por favor. La segunda lectura la encontramos en la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículos que van del 11 al 24. Pablo defiende su ministerio ante las acusaciones de los judaizantes de Galacia, mostrando cómo Dios lo había convertido en una forma especial y cómo le había dado el Evangelio. Así dice la palabra de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Esto es palabra de Dios, hermanos. Hermanos, digamos de manera antifonal el global del día de hoy. Dije, Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Aleluya, aleluya. Contra ti he pecado, oh Señor, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen. Aleluya. Aclamación del Evangelio. Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Es un salmo de 127, versículo 1. Nos ponemos de pie, por favor, para escuchar el Evangelio del evangelista Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 17. Alabemos juntos. Gloria sea a ti, oh Señor. Jesucristo muestra su amor y poder al resucitar al hijo de la viuda de Naín.
Así dice la palabra de nuestro Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Estas palabras de nuestro Señor, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Confesemos nuestra fe cristiana según nos enseña el credo apostólico. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Padre amado, Padre amado, somos hijos bendecidos, Padre amado. Levantemos nuestras manos en un gesto de amor.
Hermanos, nuestro pastor nos va a entregar el sermón del día de hoy. Por favor, pastor. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias por habernos traído a esta tu casa de oración a escuchar tu santa palabra, porque es ella la que tiene el poder que tú dejaste para cambiar nuestros corazones, para resucitarnos espiritualmente, para darnos vida en abundancia y llevarnos a vida eterna. Es la palabra en la cual creemos y confiamos, es por la palabra que te conocemos y hemos aprendido a tener fe en ti, y también es la palabra que proclamamos para que otros también lleguen a creer en tu santa palabra. En Cristo oramos, porque en Él creemos y confiamos. Amén. Y en este ya segundo domingo después de Santísima Trinidad, o tercero en el tiempo de Pentecostés, el texto de nuestro sermón se basa en la palabra que predicamos para salvación, tiene el poder que deja en ella nuestro Señor Jesucristo. La ley nos confronta con nuestra muerte espiritual y damos gracias ciertamente por ella, si no, no podríamos estar claros y conscientes de ello. Pero es el Evangelio el que nos resucita por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en Jesucristo su gracia y su paz es dada a través de la palabra. Benditos los que escuchan, creen y los que la guardan. Vamos a hacer un pequeño contexto histórico respecto de las lecciones que hemos escuchado, en las cuales había un hijo único muerto y una viuda que quedaba desolada, tema que entonces lleva paralelamente a la primera lectura respecto de la viuda de Sarepta con la lectura del Evangelio, la viuda de Naín. En la sociedad judía del primer siglo, una mujer viuda sin hijos varones enfrentaba una situación simplemente desesperante. Sin la protección económica y social de un esposo o hijo, quedaba relegada a la pobreza y la marginación. De hecho, si existían bienes, esos bienes quedaban a cargo del hombre más cercano, el que era posiblemente un pariente, ya sea de su esposo o de ella, pero jamás a cargo de ella en lo particular. La ley mosaica establecía provisiones para las viudas, pero en la práctica muchas dependían de la caridad pública o familiar. Perder al único hijo significaba no solo el dolor de la muerte de este hijo, sino que también la pérdida total de la seguridad futura e incluso de la dignidad social de esta viuda. Entonces, esta mujer de Naín, como la de Sarepta, representaban la desesperanza absoluta del ser humano sin Cristo, como lo vamos a estudiar. Y encontramos entonces en este texto de Primera de Reyes, así como en el texto del Evangelio del día, en Lucas, que en ambos casos el hijo único queda muerto y en ambos casos la viuda queda absolutamente desamparada. Sigamos adelante. Y lo confrontamos ahora con Gálatas 1. Tenemos Primera de Reyes, Lucas y el texto de la segunda lectura de Gálatas 1, donde vemos un segundo tipo de resurrección. Los dos primeros fueron una resurrección física por la necesidad que en amor y en misericordia Elías, ese gran profeta, ¿verdad? ¿Quién otro podría haber resucitado a alguien sino Elías, por supuesto? Y nuestro Señor Jesucristo. Ambos mostraron la misericordia de Dios en resucitar entonces a los hijos únicos.
Pero en el caso de Gálatas vemos la resurrección de Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Había estado presente en la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban, y había estado de acuerdo y buscado certificados a las sinagogas para comenzar a perseguir a toda la iglesia. Saulo entonces era un perseguidor de la iglesia, por tanto, obviamente un no creyente, por tanto, estaba absolutamente perdido en Cristo. Pero, ¿qué nos dice Isaías 55:11? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Es la palabra de Dios la que permite esta doble resurrección, ya sea la física o la espiritual, pero no simplemente por el hecho de querer resucitar a alguien como un acto asombroso, sino que claramente con un fin muy determinado que ya lo vamos a aprender. No lo cambies todavía. La ley, primeramente, es la que nos confronta con nuestra muerte espiritual. Nos dice Efesios 2:1, muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es una condición para todos los que no conocen a Cristo, para todos los que no conocen la palabra de Dios y la guardan. Y en el caso de Saulo, vemos como él se cobija en la ley como su manera de vivir. Y él dice en Filipenses 3:6, soy irreprensible en cuanto a la justicia que es por la ley. Pero lo que no sabía Saulo, con todo lo que había estudiado hasta ese momento, porque era un fariseo, ¿verdad?, que había estudiado directamente de los mejores fariseos que existían, había tenido un maestro que era el más destacado en ese momento. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese maestro? Gamaliel, justamente. Gamaliel. Él había sido el maestro directamente de Saulo y finalmente pensaba que era la ley la que lo iba a salvar. Y entonces se consideraba irreprochable. Pero, en cambio, tenemos a una viuda que llora por la muerte de un hijo, que llora porque entiende que la paga del pecado es la muerte, como nos dice Romanos 6:23. Y sin Cristo tenemos solamente muerte asegurada. Y es esta condición que vemos tanto en Pablo como en los hijos de la viuda de Sarepta y de Naín. Esta condición de muerte es la misma que tenemos nosotros en una vida sin Cristo. Eso es lo que nos está dejando entonces como enseñanza estas lecciones. ¿Y qué queda en este caso? Queda solamente impotencia ante la muerte. Tenemos en un funeral a una familia que sin lugar a dudas amaba al difunto, pero que no tiene otra cosa más que hacer que acompañarlo y llorar y obviamente sentirse mal por lo que está viviendo. Pero ¿qué otra cosa más podemos hacer? Somos incapaces de resucitarnos, ni física ni espiritualmente, a nosotros mismos, cuando estamos entonces en el pecado. Por eso Romanos 3:10 nos dice, no hay ninguno justo, no hay ni uno solo, ¿ok? Y aunque en el caso de Saulo, él se consideraba irreprochable según la ley no lo podía salvar. La ley no le daba la justicia que él pensaba que tenía ganada. Nos dice entonces Romanos 3:20,
Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley solamente llegamos al conocimiento del pecado. Esa es la fuerza que tiene la ley en nosotros, que nos revela simplemente como pecadores. Si tratáramos de seguir los mandamientos, o el más básico, que fue el resumen que nuestro Señor Jesucristo nos dejó: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si fuéramos capaces de seguir solamente este pequeño precepto, seríamos perfectos, pero claramente no lo podemos seguir, y entonces la ley solamente sirve para diagnosticar una enfermedad que es mortal. ¿Por qué? ¿Se recuerdan? Porque la paga del pecado es la muerte. Diagnostica, por tanto, una enfermedad que no tiene cura. Asimismo, como fue para los hijos de la viuda de Naín y de Sarepta, como lo era para Saulo y para todos los que están sin Cristo. Y ante este desolador panorama, tenemos el Evangelio, la palabra de Dios que nos resucita, la palabra de Dios que nos permite, por gracia y misericordia, tal y como cuando nuestro Señor vio a esta viuda que iba junto a su hijo, simplemente se compadeció, simplemente se acercó y le dijo: no llores. Y esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Él nos dice que vamos hacia Él, que tenemos una solución. Y no es que nosotros no busquemos esta solución. Él es el que nos llama, tal como llamó a Saulo. Ustedes que han leído la Biblia, ¿han visto en algún momento que Saulo se arrepintió? ¿O fue otra cosa lo que pasó camino a Damasco? Fue un verdadero terremoto para Saulo, ¿verdad? Lo que pasó camino a Damasco. Él no buscaba en ningún momento a Cristo, ni buscaba la palabra de Dios, no buscaba de ninguna manera ser redimido, porque él se consideraba soberbiamente justo. Eso es algo interesante. Así como también vemos en el Evangelio que la viuda de Naín no se acercó a nuestro Señor Jesucristo para pedirle nada. Él directamente fue el que en su amor se acercó, y por eso la palabra de Dios nos dice que el amor de Dios consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, ni tampoco lo hayamos buscado, sino que Él nos amó primero, como nos dice Primera de Juan 4:10. Y es la fuerza de su palabra solamente la que produce el cambio. Ninguna otra cosa, nada que nosotros podamos hacer, sino que lo que Él nos brinde. ¿Qué podemos hacer nosotros verdaderamente? Rechazarlo. Eso es lo que hace la mayor cantidad de la gente. Esta palabra de misericordia y de gracia, que si la crees y la guardas, te permite ser salvo. Cuando el mundo la rechaza, obviamente no obra en el mundo. Aunque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue para toda la humanidad de todos los tiempos, no significa que llega a esta humanidad total. ¿Por qué? Porque la rechaza. Eso es lo único que el hombre en su libre albedrío puede realmente hacer. Nadie puede buscar la vida, porque estamos muertos espiritualmente en el pecado, y un muerto no se mueve, no hace nada por sí mismo, sino que teniendo la posibilidad de vida y de vida en abundancia, lo que hacemos muchas veces es
rechazar esta palabra, y peor aún es el que la rechaza cuando la conoce. Ahí hay un pecado aún mayor. Y con esta fuerza que tiene la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y es esa palabra la que es capaz de romper las cadenas de la muerte, tanto física como espiritual, para seguir entonces el camino de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios tiene toda la fuerza en sí mismo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, nos dice el Salmo 33:9. Ahora sí, Pedro. Y la palabra de Jesús tiene la fuerza porque Jesús es Dios mismo. Así como el Padre, así como el Espíritu Santo, un solo Dios en esencia, como lo aprendíamos la semana pasada. Y la palabra es la que convierte corazones, la que cambia esos corazones de roca, de piedra, por corazones de carne, que pueden entonces creer en esta palabra. Y así pasó con Saulo, como les decía, en este camino a Damasco, en donde repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y repito, no fue Saulo el que buscó a nuestro Señor Jesucristo, sino que fue nuestro Señor Jesucristo el que lo buscó. Porque como dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo pecadores, y no aún siendo pecadores, sino que siendo pecadores en esencia, Dios muestra su amor y Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, no cuando dejamos de ser. La única manera de dejar de ser pecadores es tomar por la muerte de Cristo su justicia y poder tenerla en nosotros a través del único medio. ¿Cuál es ese medio? La fe. Solamente la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo es la que nos permite tener esta salvación a través de la palabra, por cierto, pero es la fe la que nos permite la salvación por la obra de Cristo. Sin la obra de Cristo no existe ninguna salvación. ¿Y por qué podemos darnos cuenta de todo esto? Porque existe un testimonio. La palabra nos dice en Gálatas 1:15-16: mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelarme a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles. Ese fue el propósito de que nuestro Señor Jesucristo, en misericordia y amor, se apareció a Pablo. ¿Cuál será el propósito de la resurrección de la viuda de Sarepta y la viuda de Naín? En la misericordia, por cierto, de no dejar a una mujer sola y desamparada, que claramente eran mujeres creyentes. ¿Cómo lo sabemos? ¿La Biblia lo dice? No. Pero Dios puede ver el corazón de las personas que solamente Él sabe, quienes son creyentes, y Él se compromete a hacer todo por nosotros. Pero además había un sentido ulterior de estas resurrecciones: que nosotros lleguemos a creer que Dios tiene misericordia en los tiempos de Elías, así como lo demostró nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre Elías y nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién oró Elías para la resurrección de la viuda de Sarepta?
a Dios, a Jehová, ¿verdad? ¿Qué dijo Cristo? Levántate. O sea, Él tiene la fuerza de la palabra porque Él es entonces el Verbo encarnado. Él es Dios. Y nos está demostrando entonces que lo que Él hizo fue entonces para resurrección, tanto física como espiritual, para que por fe llegasen a vida eterna. ¿Cuál era el lugar que iba a ocupar Saulo? El infierno, porque él no creía. Al contrario, él perseguía y seguramente iba a seguir asolando a la iglesia. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe, le permitió llegar a vida eterna. Y se le permitió a Saulo, que era un perseguidor de cristianos, que era un asesino, por supuesto, en todo orden de cosas. Le permitió también a David, que era un adúltero y otro asesino. ¿Tenemos alguna posibilidad nosotros? Claro que sí, por cierto. Y eso es lo que nos muestra nuestro Señor. Nos muestra que Él nos llama a los perfectos, que Él nos llama a los puros y a los santos. ¿Y ustedes saben por qué no los llama? Porque no existen, ciertamente. Pero si todavía se nos dijese que llama a esos, ¿qué posibilidad tendríamos nosotros? Ninguna, claramente. Entonces podemos ver cómo actúa el amor de Dios en Cristo Jesús y por qué el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y por qué Pablo, ahora, el que cree, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces, el Evangelio, cambiamos, no es simplemente una información para nosotros. No es algo que queremos escuchar porque son bellas palabras. Lo queremos escuchar porque es nuestro alimento espiritual. Son palabras de vida verdadera. Eso es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto no es una información histórica. Esto es palabra de vida. Quien cree en eso tiene salvación y vida eterna. Esa es la diferencia con la Biblia. No es un libro histórico en el cual encontramos información. No es un libro que contiene la palabra de Dios. ¿Qué es entonces? Es la palabra de Dios que llegó del cielo para nosotros. Por supuesto, no como la tenemos acá, ¿verdad? Empastada, en hojas, ¿verdad? Y en un formato determinado. No es así. Dios obró para que hubiesen personas inspiradas que nos transmitiesen esa enseñanza, obró para que hubieran quien las guardara escritas, obró para que después de la invención de la imprenta, ¿verdad?, el mismo Lutero pudiera entregar toda la información verdadera acerca de la salvación, que no es por obras, sino que solamente es por fe, y obró para que el primer libro que se imprimiese fuese precisamente una Biblia. Y así es como nos llega a nosotros. Dejemos de lado entonces aquellos que dicen que el libro cayó del cielo. Por supuesto que no, como una manera de denostar, sino que claramente lo que sí cayó del cielo es la palabra inspirada por Dios. Y de esta manera entonces podemos, a través de la palabra de Dios, como resultado, que el hijo de la viuda de Naín, así como el de Sarepta, se incorporara y comenzara a hablar. Pero también vemos que en el caso de Saulo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas,
diciendo que este era el Hijo de Dios. Ese es el objetivo final de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere la salvación de cada uno de nosotros, pero también con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El que nosotros también lleguemos a predicar su palabra, el que nosotros también lleguemos a entregar esta palabra a otras personas, para que ellos también puedan llegar a creer y a confesar a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Así como Cristo entonces dio a este Hijo resucitado a su madre, Él buscaba restablecer lazos familiares. Así es como la palabra de Dios también nos permite que nosotros podamos restablecer lazos. Es la palabra de Dios la única capaz de curar situaciones familiares adversas, dificultades espirituales que hacen que una familia esté uno contra otro, que en la comunidad haya gente que esté perdida. Si no es por la palabra de Dios, no vamos a poder lograr nada. Quizá eso es lo que nos mantiene aún abiertos como iglesias, que todavía la autoridad que es impuesta por Dios entiende que cuando hay personas que llegan a creer y a confiar en esta palabra, es que obviamente pueden ayudar a otros y, por supuesto, salvarse a sí mismos y dar un ejemplo verdadero en el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y asimismo, como decía, nosotros somos entregados a la iglesia a servir, como nos dice 1 Corintios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que es conmigo. Entonces, los que estamos en la iglesia, los que queremos un propósito, que es ayudar a los demás, no confiemos en lo que solamente podemos aprender nosotros, sino que permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, porque Él nos va a hacer que nuestras palabras sean las justas en nuestra boca para poder llegar a otras personas. Y de esta manera entonces vemos que lo que el demonio quebranta, la palabra de Dios restituye, porque nos dice la palabra: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y verdaderamente esta palabra produce en nosotros un RCT, una verdadera resucitación que nos lleva entonces a la vida eterna, en donde las llaves del Hades y de la muerte entonces no van a prevalecer, sino que lo que va a prevalecer es la palabra de Dios, que, como Él dice, no va a volver a Él vacío. Y así como nuestro Señor Jesucristo dice: joven, levántate, asimismo es como la iglesia de Dios hoy día se levanta para predicar la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y así como después de estos hechos que fueron extraordinarios, la fama, nos dice la palabra del Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo se extendió por toda Judea, así también hoy queremos que la palabra de Dios que nosotros prediquemos se extienda a toda la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para que aquel que es poderoso en hacer que todas las cosas sean mucho más abundantes, también pedimos o entendemos, según el poder de Dios, que sean abundantes en nosotros y lo sean para gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y entonces vamos a orar antifonalmente, por favor, con la oración que vamos a escuchar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Tu vara y tu cayado me infundirán
infundirán aliento, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. Cantemos juntos el himno litúrgico del ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio, para que cuando invoquen su nombre en necesidad, esta misma sea para su bien espiritual y les permita creer y confiar en Jesús para vida eterna. Digamos de manera antifonal: Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos por el bienestar espiritual de Diego Grandón, Marlene Solís, Ángel López, Luis Alberto López Solís, George Florentino, Mich Tapia, Sebastián López, Antoni Pérez, Aray Paulino, Juan Flores, Romina, Marilyn Florentino, Ángela Rodríguez, y por nuestro hermano Pedro Soto, su nieta Daniela, su hija Daniela y su nieta Isidora Arriagada. También por nuestra hermana Juana Talledo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por las dificultades de salud de José Sánchez, César Sepúlveda, María Morat, Norma Bravo, Ámbar Figueroa, Virginia Alcolado, Jorge Basaúl, Francisco Álvarez, Cecilia Esquivel, Patricia Lobato. También por nuestra hermana María, por Mariana Paulino, Francisco Madrid, Nimia Fuentes y Williams Maldonado. Oramos por nuestra hermana Nelly y su pronta regularización en Chile. Damos gracias por Elías David, que ya fue dado de alta, así como también por Marta Turizo, que está en mejoría, y por la abuela de nuestro hermano Manuel, Doralisa Salot y Elis Gross, que también están mucho mejor, gracias a Dios. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por todos los matrimonios cristianos para que Dios los guíe uno hacia el otro, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia, especialmente por los matrimonios de Noé Paulino, Liliana Zabaleta, Sofía Paulino, Fausto Torres, Judith Paulino, Faustino Polo, Emily López y Daniel, y Carlos Paulino y Milagros Meléndez, y también que los lleven a que quieran bautizar a sus hijos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por los niños de nuestra congregación, especialmente por Mateo, Nataniel, Joaquín, Tiago, Luciano, Facundo, Emilia, Isidora, Derek, Jacinta, Magdalena y Elías David, para que siempre sea la prioridad de sus padres llevarlos en el camino que Jesús enseña. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración.
Oremos porque Dios permita lo bueno para los que nos mantenemos en su palabra y podamos entonces predicarla a otros para alcanzarlos y llevarlos en el camino de nuestro Señor Jesucristo, para que juntos en este poder santificador y en el modelo que Jesús nos dejó, sigamos hasta el día de su venida. Y en esta temporada de Pentecostés, su Espíritu Santo nos guíe en el camino de salvación y proclamación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. En tus manos, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quien oramos, confiando en tu misericordia, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Oremos juntos la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos con el Benedicamus. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Que el Señor Jesús nos atraiga hacia Él, que el poder del Señor Jesús nos haga fuertes para hacer su voluntad y su paz llene nuestras vidas. Amén. Cantemos el himno de clausura, Oí la voz del Salvador. Oí la voz del Salvador decir con tierno amor: oh, ven a mí, descansarás, cargado pecador, tal como estaba mi Jesús, cansado acudí, y luego dulce alivio y paz por fe del recibí. Oí la voz del Salvador decir: venid, bebed. Yo soy la fuente de salud que apaga toda sed. Con sed de Dios, del vivo Dios, busque a Emmanuel, lo alié mi sed, él apagó y ahora vivo en él. Oí su dulce voz decir: del mundo soy la luz, miradme a mí y salvo sed, hay vida en mi cruz. Mirando a Cristo por la fe, mi norte y sol hallé, y en esa luz de vida en él por siempre viviré. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti
y te conceda la paz. Amén. Amén y amén, hermanos y hermanas. Tomen asiento, por favor. Hacia ti y te conceda la paz, y te conceda la paz. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz, y te conceda la paz. Ven, Santo Espíritu de amor, promesa celestial del alma santificador, precioso manantial, remedia tu miseria